los técnicos, más que con el gobierno, tiene que ver con el usuario. El usuario que es razón y fin último de toda nuestra labor en cuanto a la edificación. Y el usuario, atendiendo a conceptos como el espacio, lo espacial y la espacialidad, el espacio es lo que queda entre los elementos que los arquitectos manejamos para disponer de elementos físicos para poder generar este espacio. Lo espacial es lo referente a este contenido, este espacio que está en el continente que hemos generado como arquitectos, bien sea espacio público, bien sea espacio privado, bien sea exterior o interior. Y finalmente la espacialidad, que tiene mucho que ver con la percepción que tiene el habitante, el usuario, razón de ser de nuestro trabajo, la percepción que tiene, y no solo como un ocupante físico en cuanto a la habitabilidad, en cuanto al dimensionamiento, la ergonomía, en cuanto a la disposición y normatividad de cumplir con los mínimos, sino en cuanto a la percepción, cómo afecta este espacio y sus características al usuario. Para ello, hemos propuesto una mesa de diálogo con el título de Efectos psicosociales del medio ambiente construido. Para ello hemos invitado, y quisiera yo pedir que se fueran acercando a los participantes en esta mesa, que es la licenciada Marta Patricia Ruiz Anchondo, Procuradora Social de nuestra Ciudad de México. Muchísimas gracias, licenciada, por estar acá con nosotros. El psicólogo Silverio Monsiváis Ortiz, psicoanalista, estudioso de este tema de la relación entre lo físico y lo interior, lo psicológico. La doctora Delia Patricia López Araiza Hernández, ella es arquitecta, es urbanista y también es miembro de la Asociación de Mujeres Arquitectas y Urbanistas, perdón. Con esto de la equidad de género de repente mete uno la pata, perdón. Y el doctor Jaime Miguel González Pellerón, quien tiene la característica de, siendo psicólogo, colabora muy íntimamente, internamente o intensamente con la Facultad de Arquitectura, abordando temas de la percepción del espacio construido. Moderará la mesa la arquitecta Laura Olivia Aranda Cortés. ¿Estás allá, Laura? Ella es la presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas y Urbanistas de AMAU. ¿Sí? Y bueno, no creo que haya que agregar mucho más. Por favor, Ana Laura, si quieres tomar la mesa. Sí, claro. Pues muchas gracias por su asistencia, por su interés en esta mesa tan relevante que, como bien dice Willy, es la razón de ser de nuestras disciplinas, ¿no? Las y los usuarios. Entonces, teniendo un panel tan diverso, pues empezamos por preguntarles a cada uno desde sus propias líneas de investigación, experiencia profesional, qué entienden por cuáles para ustedes son los efectos psicosociales del ambiente construido. Acá hay un micrófono. Empezamos con el candidato a doctor González. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero estén disfrutando mucho su participación aquí en el CAMSAM, en el 6º Congreso de Arquitectura. ¿Me escucho aquí? ¿Estamos bien? Que levanten la mano los que me estén escuchando. Muchas gracias. Faltan manos. ¿Puedes probar con Faltan manos. Puedo así como que dirigirme un poco más solemnemente sí, a esta… Ahí nos lo quedamos. Bueno, pues yo voy a empezar a hablar, a definir un poco
nuestro tema de interés, nuestra discusión, planteando algunos de los propuestos para entender qué es el ambiente construido, ¿no? O sea, parece que nos resulta casi natural señalar lo que sería el ambiente construido como algo que normalmente experimentamos, que es parte de nuestra representación del mundo como algo innato. Pero digamos que el estado actual de las cosas, el estado actual del ambiente construido, pues no se dio por generación espontánea, no se dio por creacionismo, no apareció un día en nuestros sueños, ¿no? El estado actual del ambiente construido tiene una historia. Entonces, digamos que la historia del ambiente construido se remonta a el Paleolítico, hace 2 millones de años, al Paleolítico inferior le llaman. Entonces, hace aproximadamente 2 millones de años, el Homo sapiens sapiens, nuestra especie, ya se dedicaba dentro de sus actividades a crear una interfase para enfrentar el clima. ¿Sí? Entonces, antes posiblemente del desarrollo de muchos otros productos culturales, había una necesidad adaptativa para resistir, digamos, las inclemencias que ya existían del clima sobre nuestra especie. Entonces, la evidencia que le da soporte a esa perspectiva antropológica del ambiente construido puede situarse primero en África, en donde nuestros antepasados homínidos desarrollaban sus actividades. Digamos, la estrategia de construir puede situarse como un recurso que otras especies no utilizan. Por ejemplo, nuestros contemporáneos homínidos, los chimpancés, se entierran para protegerse de la lluvia o utilizan hojas. Nosotros como especie construimos. Entonces, originalmente, ese artefacto que habían desarrollado nuestros primeros antepasados, las chozas, que tenían como función ser una interfase frente al clima, pues pudo haber aparecido como algo emergente, pero más adelante empezó a ser parte de su actividad cotidiana y a expresar también sus relaciones, sus sistemas de interacción social. ¿Qué quiere decir esto? Que la conformación de los primeros campamentos ya empezaba a estar impresa por las relaciones que existían entre los diferentes habitantes en la época del Paleolítico. Sin embargo, digamos, la conformación de las unidades que conocemos actualmente como unidades urbanísticas aparecen mucho más tarde, en el Neolítico, hace aproximadamente unos 6.000 años. Es decir, antes de esa época, nuestra representación, nuestra cosmovisión del mundo, la cosmovisión de nuestros antepasados, estaba mucho más relacionada con su relación con el ecosistema. Es decir, había una serie de tareas que les permitían existir a nuestros antepasados, para las cuales participaban como comunidad, en grupo, y entendían de forma implícita su relación de dependencia con la naturaleza, con el ecosistema. Pero ya en Mesopotamia, en Jericó, digamos, la planificación del espacio construido empezó a tener otras características. Ya no era, digamos, un espacio con elementos aislados, sino una unidad integrada en donde toda la actividad social tenía lugar al interior. Entonces, nuestra representación del espacio construido es reciente, no siempre ha sido de la misma manera, ha cambiado conforme ha pasado el tiempo y no es algo que exista de forma innato completamente en nuestras representaciones. Muchas gracias. Gracias. El maestro Silverio Monsiváis. Hola, buenas tardes o buenos días. ¿Sí me escuchan? Bien. En primer lugar,
quisiera agradecerles la oportunidad de poder participar con ustedes en este congreso. Y creo que al menos lo que yo alcancé a ver en las mesas anteriores, se hablaba de esta necesidad de una interdisciplina o multidisciplinaridad, que ahora en las universidades y en la nacional existe este Instituto de Ciencias de la Complejidad. Esto quiere decir que convergen muchas áreas de conocimiento para romper los estancos que tradicionalmente utilizamos para abordar los fenómenos, ¿no? Y una de estas situaciones es que estemos aquí nosotros tratando de dialogar con ustedes acerca de cómo vemos estos aspectos y cómo pudiésemos integrar nuestros conceptos, ¿sí?, en un diálogo abierto con ustedes. Yo quisiera mencionar algunas cosas y tendría muchas, pero muchas cosas que decirles, pero centrarme en algunos aspectos. El doctor que me precedió fue muy puntual y me parece que tenemos que tener claro que el ser humano es una anomalía de la naturaleza. En los seres humanos no existe, ¿sí?, el instinto. De tal forma que un filósofo, Hegel, decía que el ser humano no tiene naturaleza, tiene historia. Y hablar de historia es hablar de cultura, y hablar de cultura es hablar de sociedad. De tal forma que todo este desarrollo de las comunidades humanas están atravesadas precisamente porque nos bajamos de alguna vez de los árboles y empezamos a caminar erguidos. Pero hay un factor sumamente importante, que es el lenguaje. El lenguaje es lo que nos dio la posibilidad de aprehensión de ese espacio externo y manejarlo internamente, ¿no? Más allá de la comunicación, tiene un sentido precisamente de imaginación, de captura de eso que está allá afuera, ¿no? De tal forma que el lenguaje ha construido al ser humano y lo ha colocado en una posición que le permite socializar todas sus experiencias. Citando a un filósofo epistemólogo, Bachelard, más o menos decía algo así como que la racionalidad materializada era precisamente los objetos que nosotros hemos construido con la tecnología que tenemos. De tal forma que yo diría que los edificios que se construyen por los arquitectos no son más que edificios hechos de palabras. Hechos de palabras porque en la teoría, ¿sí?, que manejan los estructuralistas, los arquitectos en general, está esa esencia humana que es el lenguaje. De tal manera que nosotros tenemos que erradicar esas posiciones naturalistas y pensar que el desarrollo humano está atravesado particularmente por las formas económico-políticas que le dan sustento a la manera en que él elabora su vida cotidiana. De esta manera, la psicología no debe tenerse o no la debemos de pensar como una ciencia natural aislada, sino que la psicología se nutre del conjunto de relaciones que hablan de esa complejidad que es el ser humano. Y esa complejidad que es el ser humano se manifiesta en sus acciones, en esa otredad que es la naturaleza, pero que ahora tenemos una naturaleza de carácter artificial, ¿sí?, construida precisamente por ustedes. Creo que aquí. Gracias. Licenciada Marta, por favor. Sí, buenas tardes. Pues como señalaba el candidato a doctor, de las inclemencias, en un principio nos defendíamos de las inclemencias del clima, del tiempo, de los fenómenos naturales,
pero venimos desde esa defensa de defendernos de los fenómenos naturales, ahora nos defendemos de los fenómenos sociales. Ese es el reto de las sociedades modernas, porque la sociedad que tenemos ahora es producto de un devenir que se ha construido a lo largo de miles de años. Y tenemos que hacernos, si no responsables, por lo menos conscientes, que hay que empezar a tomar medidas ya, correctivas, ya. Hace muchísimos años que los seres humanos aprendimos que solos no podíamos sobrevivir, que nos teníamos que reunir en comunidades para poder sobrevivir. Hace muchísimos años que lo sabemos y hace muchísimos años que estas sociedades, este mundo de sociedades diversas, debemos asumirlo, repensarlo y reasimilarlo de que solos no podemos sobrevivir. Necesitamos de nuestras comunidades y comunidad significa todo, desde nuestra propia familia, nuestros propios vecinos en un edificio o nuestra propia comunidad en una unidad habitacional o en un barrio o en una colonia o en una ciudad. Y efectivamente tenemos que comprender que donde vivimos el efecto psicosocial lo hemos construido de manera corresponsable. De tal forma que ahora tenemos que reconstruir un tejido social. Es un concepto que se menciona mucho en la modernidad. Hay que reconstruir el tejido social. ¿Qué significa eso? Whatever that means. No sabemos cómo reconstruirlo. Sabemos que lo necesitamos, pero hay que construir el concepto de manera interdisciplinaria. Y podemos empezar por rescatar las identidades, las diversas identidades que tenemos en nuestro entorno. Las identidades de los pueblos originarios, ese es un buen elemento para empezar a rescatar nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos arraigados en determinado territorio. Esas son las comunidades sólidas o las más sólidas que tenemos en este momento, porque las demás comunidades que no pertenecen a estos pueblos originarios y que viven en edificios que son construidos por arquitectos, por ingenieros, son habitados por gente que viene de diversos lugares, totalmente desarraigados, todos están desarraigados. Llegan a vivir a un edificio y en ese edificio tienen que empezar a hacer su comunidad solos porque nadie los ayuda, nadie los orienta, nadie los educa para vivir y construir una nueva comunidad, un nuevo civismo que nos permita vernos como iguales, con derechos y obligaciones. Y mientras eso no exista, nuestra sociedad va a estar totalmente fragmentada. Gracias. Doctora Delia. Gracias, buen día, no sé si me escuchan, espero que no me dé tos. Si me da tos, mil disculpas. Espero poder seguir hablando. Un poquito más cerca al micro. Bueno, de esto de lo que hablamos de que hemos perdido la comunidad, o sí, que tenemos cada vez edificios más poblados con gente de más diversos lugares, sí somos responsables los arquitectos. Según los principios del desarrollo sustentable, debemos de hacer ciudades compactas y lo que entendimos los arquitectos fue hacer multifamiliares llenos de pasillos donde no hay espacio para crear la comunidad. Se hacen los espacios de amenidades, pero es un carril de nado donde va una persona sola, donde no convive con otros vecinos, con otros que viven en el mismo espacio. Tenemos la sala de cine, pero es la película que quiere ver la familia o la persona en esos mismos edificios.
y aparte estéticamente ya no son tan agradables como lo que debemos de buscar los arquitectos, que es uno de los principios que nos decían nuestros ancestros arquitectos, que deben de ser bonitos o estéticamente agradables. Esto de tener estos edificios, lo que ha hecho ha sido invisibilizar a los vecinos. Cada vez nos damos cuenta, porque no queremos estar tan cerca o nos sentimos invadidos por esa proximidad que existe en estos espacios arquitectónicos que estamos creando con dimensiones mínimas, y a esto es a lo que Holland llama proxemia. Entonces, en la proxemia tenemos espacios que vamos, entre él y yo ahorita hay un espacio socialmente aceptado, pero en un edificio nos vamos sintiendo intimidados, nos vamos sintiendo invadidos, y lo que buscamos cada uno de los seres humanos es ser únicos y tener un espacio de libertad que nos haga desarrollar nuestra creatividad y nuestras ganas de estar con otros. Pero en esta ciudad tan densamente poblada, lo que buscamos como arquitectos es satisfacer las necesidades de vivienda, satisfacer las demandas de lo que nos piden que cumplamos como sustentabilidad y acercar el transporte público, o sea, que no nos desplacemos tanto. Pero sí estamos perdiendo lo que decía la procuradora de la comunidad, porque nos aislamos y nos invisibilizamos, es decir, estamos desapareciendo como arquitectos a nuestras sociedades. Gracias. Muy bien. Ante esta tendencia mundial de densificación, ¿ustedes cómo ven este fenómeno de ir perdiendo identidad, de irnos o sea, que esta proxemia se vaya perdiendo? En el transporte público, bueno, ya está, pero más que rebasada. ¿Qué opinan al respecto? Ahora sí que 2 minutos todos. Pues yo voy a retomar un poco así como el punto que había intentado desarrollar al principio en el orden de nuestra sesión. Y entonces quisiera expresar que nosotros como especie hemos sido verdaderamente exitosos. En el Paleolítico, el poblamiento del planeta por nuestra especie podía identificarse, podía ubicarse en el África, en la sabana africana, en los bosques tropicales y en las selvas. Sin embargo, el desarrollo de las facultades cognitivas del ser humano hizo posible, además de la implementación de recursos tecnológicos, el uso de herramientas para la manipulación y para la contención, hizo posible que se diseminara por todos los ecosistemas del planeta. Entonces, lo que vemos hoy en las ciudades, en las grandes urbes, el sobrepoblamiento, la explosión demográfica, es parcialmente producto de nuestra eficacia, de la eficacia de nuestros antepasados para la población del planeta. Sin embargo, pues nunca habíamos sido tantos en el mundo. Realmente llegamos a un punto, llegamos a un momento en la historia en donde nuestro número ha crecido tanto que empezamos a enfrentar retos que nuestros antepasados jamás habían tenido que confrontar. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros como individuos? Pues muchas. Digamos que nuestra habilidad para convivir pues tiene orígenes en situaciones que no son semejantes a las actuales. Entonces, las presiones que existen para resolver los problemas que tenemos actualmente pues son en ciertos aspectos mucho mayores que las que tuvieron nuestros antepasados. El punto es, no hay soluciones que sean mágicas. Digamos, hay que hacer una reflexión profunda, desarrollar un conocimiento íntegro, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos actualmente, pero de forma seria, de forma responsable. Muchas gracias. Opiniones libres. Bueno, yo diría que en primer lugar el ser humano no se adapta, transforma la realidad, y esa transformación de realidad ha tenido un efecto multiplicador en sus habilidades cognitivas. Por un lado. Por otro lado, decía yo que el lenguaje es fundamental en el ser humano, ¿sí? Somos palabras, ¿sí? Los edificios están hechos de palabras. De tal manera que esas palabras, los discursos que las constituyen, ¿sí?,
crean ciertas formas de organización, y aquí tiene que ver mucho la arquitectura, donde se puede circular, se puede convivir o no. Pero estos discursos están atravesados particularmente por el poder, ¿sí? El poder económico, el poder político. Y esto es algo que no podemos dejar a un lado. En la actualidad, el discurso prevaleciente en la sociedad es el discurso individualista. Y esto se ha ido acrecentando a través del uso de estos distintos gadgets que existen y de esta, dijéramos, ideología individualista, que es un verdadero reto para los arquitectos en cuanto a diseñar los espacios que permitan reconstruir, tejer o hacer tejido social, o el instaurar el lazo social en nuestras comunidades, porque a pesar de que vivimos en una gran ciudad, estamos constantemente en contacto con otros seres humanos, pero no nos comunicamos, ¿no? Está el teléfono, está la computadora, están todos estos aparatos, ¿no? Y si a esto le sumamos esa falta de espacios públicos de convivencia y de acercamiento, porque muchos de estos espacios públicos han sido cooptados por los centros comerciales. Antes las familias podían asistir a los parques, ¿sí? Y ahora parece ser que para disminuir nuestra angustia nos vamos a los centros comerciales. Totalmente de acuerdo. Marta. Bueno, pues yo creo que sí hemos sido, en cierto modo, fantasiosos al pensar que somos exitosos, ¿no? Como especie. Si le preguntamos a cualquier otra especie, si tuviéramos esa empatía, incluso si le preguntamos al planeta si hemos sido exitosos o no, yo creo que diría más bien que hemos sido una plaga. Nos estamos acabando el planeta. Y este planeta lo hemos menospreciado, porque nuestro planeta tiene una capacidad enorme de autorregenerarse y seguir existiendo. Y nosotros como especie estamos en la prepotencia de que creemos que vamos a ser eternos cuando nos hemos acabado el medio ambiente en donde tenemos que sobrevivir. Esas son las cuestiones filosóficas del momento que nos tenemos que hacer todos los que nos dedicamos a algo en esta sociedad, que formamos parte de algo. Yo soy parte de un gobierno, las arquitectas son parte de una institución que forma profesionistas y así, el psicólogo, en fin. Tenemos que reflexionar, o sea, cómo vamos a corregir los problemas de las sociedades actuales. Ahora que dicen invisibilizamos a los ciudadanos, sí, hasta los espacios donde nos reunimos. A mí me cuesta mucho trabajo verle los rostros a los que están aquí porque esa luz no me deja. Por ejemplo, yo veo así figuras, alcanzo a delinear figuras, pero no los alcanzo a ver como personas. Y necesitamos acercarnos, los espacios tienen que ser construidos para que nos acerquemos como personas y tengamos esa empatía con el otro, esa corresponsabilidad, generar esas comunidades. Un poco para repartir las responsabilidades, porque la arquitecta le echa toda la culpa a los arquitectos, no creo que hayan sido únicamente los arquitectos, sino que hemos sido todos. ¿A dónde se va a vivir la gente? A donde hay oferta de vivienda. ¿Quién produce la oferta de vivienda? El gobierno con sus políticas, porque es el que dice cómo tiene que ser, y la sociedad se organiza en torno a esos lineamientos. Entonces, los diversos gobiernos han tomado decisiones que ahora nos resulta muy difícil revertir. Necesitaríamos tirar la ciudad y volver a hacerla. O sea, son ese tipo de cuestionamientos que tenemos que hacernos. Gracias. La urbanista.
Gracias. Bueno, no nada más le echo la culpa a los arquitectos, porque como decía hace un rato, la cuestión es transdisciplinaria y creo que si tomamos la lección de las ciudades que nos platica el doctorante, podemos llegar a hacer algo. ¿Cómo? Autoorganizándonos nuevamente, o sea, como bien dicen por ahí el término resiliencia, debemos de hacer ciudades resilientes, pero hacia comunidades más sanas como las que tuvimos en las ciudades de primer origen, que se hacían comunidad y sí buscaban el bien común. ¿Qué es esto? Ciudades muy chiquitas, pero lamentablemente, como decía la procuradora, fuimos poniendo los equipamientos cada vez más lejos y estos fueron atrayendo gente. Y ahora, para dar solución al problema de tanta población, pues el gobierno dijo, hay que hacer vivienda, que nuestros competidores, o sea, los que hacen la vivienda, dijeron, vamos a plagar de vivienda, y se les olvidó poner servicios y trabajo, aunque en algunos momentos sí se planeó que hubiera, pero por algunas razones socioeconómicas no se pusieron, porque probablemente a los inversionistas no les convenía ese lugar donde se debían de haber instalado. ¿Qué trajo esto? Que la gente se regresara a las ciudades establecidas. Entonces tenemos más transporte, más necesidad de transporte, y como el transporte público es deficiente, pues hay más coches. Y bueno, esos son los problemas que tenemos ahora. Claro, ahora, ante todo este escenario, sé que es la pregunta utópica, pero la idea es dar como conceptos clave que puedan servir de herramientas. ¿Cómo podemos encontrar este equilibrio entre la salud del individuo, las emociones que le representa un espacio sano hasta cierto punto y las necesidades colectivas que finalmente pues, son dictadas por una economía capitalista en la que vivimos? Pues, por ejemplo, un poquito más cerca. Se me ocurre que nosotros como entidades, como organismos que dotamos de sentido a nuestra existencia, a veces hacemos reflexiones frente a la adversidad, ¿no? O sea, el lenguaje tal vez como mecanismo de representación del mundo y nuestras necesidades sociales, nuestras necesidades de interacción, nos han servido, nos han ayudado para, frente a la complejidad, sobrevivir. Entonces, ¿cómo le damos significado a nuestro accionar como individuos, a nuestro quehacer? Pues primero hacemos una representación, digamos, epistemológica del mundo. O sea, analizamos sus partes, cómo está organizado, ¿no? Cómo interactúan, o sea, cómo operan. Y después nos vemos a nosotros como agentes, a veces de la transformación, a veces nuestra posición como agentes pues es más de tipo no activo, no siempre somos agentes de la transformación, a veces nos toca vivir el mundo. Sin embargo, hay un aspecto teleológico en nuestra representación del mundo, o sea, también tenemos intenciones. Entonces, para transformar el mundo primero tenemos que entenderlo y después tenemos que buscar, digamos, soluciones y cómo atraer las intenciones también de los otros para colaborar y resolver problemas que pues, nos acontecen, que tenemos todos que resolver, ¿no? Yo pienso que tenemos que ser sumamente radicales. Estamos en un punto donde el calentamiento global, donde la inseguridad, donde las grandes ciudades están comiendo al planeta, ¿sí? Donde, como dirían, la Pachamama, ¿sí? Se está agotando. Y tenemos que ser radicales, y a mí me parece que agradezco mucho a los organizadores de este congreso, el que pudiésemos invitarnos a nosotros para empezar a meter esa cuña que permita romper ciertos discursos
que llevan la inercia de cómo hemos resuelto estos problemas. Michel Foucault, que habla mucho sobre el poder, decía, ¿cómo podemos pensar lo impensable? Y de eso se trata precisamente, de empezar a pensar lo impensable, a ubicarnos desde otro lugar, desde otra heterotopía, para empezar a ubicarnos y entender la magnitud del problema. Esta interacción entre distintas disciplinas es lo que nos va a permitir, porque de esto no hemos llegado nada solamente por una cuestión de desarrollo natural. Hemos llegado aquí por una serie de rupturas de ciudades, de culturas, de sociedades, pero que hay un discurso, como les decía, que dijéramos que es el que va eje central de estas posiciones. Nosotros tenemos que tener un ejercicio de reaprendizaje, de repensar muchas cosas, inclusive el aspecto de la individualidad. Nosotros individuos no somos personas que nacemos como individuos. El concepto de individualidad viene de la biología, pero nosotros nacemos como seres humanos, como un cachorro humano, pero este cachorro humano tiene que terminar de construirse en el proceso de socialización y en el proceso de culturalización. El concepto que tenemos de nosotros mismos en la actualidad no es un concepto que siempre ha existido, es un concepto que se viene a partir de la final de la Edad Media, ¿sí? Y posteriormente con la modernidad se va construyendo esa mentalidad y esa subjetividad, ¿sí? Por eso pienso yo que tenemos que abrir distintos frentes para ser autocríticos y poder dar soluciones a la altura del momento en que nos encontramos. Bueno, sí, en este mismo hilo de argumentación se han exacerbado los derechos individuales de las personas. Se exacerba, se trabaja sobre los derechos individuales, sobre los derechos colectivos, porque nosotros ante todo somos una sociedad. No somos un individuo que vive en un cerro con otro individuo que vive en el cerro de enfrente, sino que somos individuos que vivimos y convivimos con personas, 5 personas más o menos aproximadamente por vivienda, o 4, en el mejor de los casos, porque hay algunas viviendas donde habitan muchas más personas por falta de vivienda, pues. Los derechos colectivos son los que nos hacen sociedad, son los que nos educan en comunidad. Para los pueblos originarios, los derechos individuales están en segundo plano. Los derechos colectivos son los derechos fundamentales. Nosotros tenemos que rescatar este pensamiento de los derechos colectivos, de cómo respetarnos como comunidad, cómo comprometernos como comunidad. Y los arquitectos, cuando piensen en un proyecto constructivo, piensen en la comunidad, no piensan en las personas. O sea, las personas están desapareciendo de las teorías. Acabo de ir a un congreso donde se habló de cómo administrar los condominios en el mundo. Todo el mundo presentó ponencias, que la tecnología para cortar mejor el pastito y no sé, de todo hablaron, menos de las personas que viven adentro de los edificios. Nuestros edificios en las ciudades están compuestos por comunidades líquidas. Es un concepto nuevo que tienen los antropólogos, versus comunidades sólidas son las comunidades líquidas
que no se ven como comunidad, sino como individuos, donde se exacerban los derechos individuales y todos estamos peleados. Todos estamos peleados porque todos tenemos derecho a tener la razón. Y a todos nos asiste la razón conforme a este diseño que tenemos de las sociedades capitalistas. Yo creo que no debemos casarnos con la idea de que el capitalismo tiene que ser per se. El capitalismo lo construimos los seres humanos. Hay que criticarlo porque nos está llevando a la autodestrucción como especie. Doctora Adelia. Gracias. Bueno, para mí el espacio construido que nos hace ser comunidad y hacer comunidad es el equipamiento. El parque, hay muchos lugares donde el centro de barrio que antes hacían mis maestros o que decían que debíamos de hacer es el mercado, el parque de barrio, la escuelita, donde asistían las mamás que conocían a otras mamás y que entre todos cuidaban a los niños. Ahora tenemos bardas y tenemos montones de casas sobre una calle, pero no hay un lugar donde se reúnan porque la quitamos y aunque nos echo la culpa, pues sí, pero la hicimos entre todos, no la hicimos nada más los arquitectos. Creo que una de las soluciones también es buscar ese equilibrio del que hablaba Laura hace un rato, que yo en mis investigaciones estoy llamando la homeostasis, porque no vi, o sea, cuando se hicieron las normas básicas de equipamiento, que a mí me parecen maravillosas, no vimos hasta dónde era el tope y que hasta ahí debía de llegar la comunidad o ser los límites de esa población. Nos seguimos y entonces tuvimos una Universidad Nacional Autónoma de México y un Instituto Politécnico Nacional, que hoy vengo representando, que los alumnos venían de muchos lados de la República, entonces atrajimos a mucha población que se quedó asentada aquí porque aquí fue donde encontró fuentes de trabajo. Lo que debemos de hacer es buscar que se regresen y se queden en sus estados y en sus comunidades, con equipamiento y fuentes de empleo. Creo que con eso podremos ser más libres, tener esos espacios que nos hagan sentir comunidad y respetar el medio ambiente. Gracias. Gracias. Por favor, una breve conclusión de cada uno y luego pasamos a las preguntas del público. Bueno, yo creo que estamos frente a un tema tan interesante que evidentemente el tiempo no va a ser suficiente para tratarlo con la profundidad necesaria. Que se haga un foro. Sin embargo, digamos, cuando me encuentro enfrente de un grupo, cuando estoy dando una clase en mi materia de habitabilidad, en la especialidad de arquitectura, no tengo corazón para decirle a mis alumnos que puedo darles la verdad, ¿no? O sea, podemos compartir un conjunto de argumentos, validarlos, intentar desarrollar explicaciones para un conjunto extenso de fenómenos, algunos de los cuales están involucrados con el fenómeno de la urbanización, la sobrepoblación, el efecto psicosocial del ambiente construido, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la solución a nuestros problemas está en dejar de creer que hay un argumento incontrovertible para todos los problemas que nos aquejan, ¿no? Que hay una explicación que le podemos regalar como el santo grial o como la piedra filosofal a nuestros alumnos o a nuestros hijos. Yo creo que tenemos que enseñarles a ser críticos, tenemos que enseñarles que los responsables de la transformación somos nosotros, que no hay que aceptar verdades que no estén razonadas, que no tengan evidencia que las soporte. Creo que es un problema importante el de la educación, la solución de nuestros problemas sociales, urbanísticos, pero creo que tenemos que afrontarlo como agentes de la transformación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hace un momento, Marta Patricia, hablaste de la sociedad líquida. Este concepto acuñado por Bauman,
que habla precisamente de cómo las instituciones y lo que antes era verdad para nosotros empieza a diluirse, se empieza a hacer líquido, ¿sí? De tal forma que lo que nosotros venimos pensando, estas verdades que se pudiesen mantener durante un determinado tiempo, al cabo de los siglos se van deteriorando. Nos encontramos en esto que para muchos se llama la posmodernidad, ¿sí? Pero que finalmente es este desencanto que tenemos en relación a esa propuesta que arranca, podría yo decir, desde el iluminismo, la ilustración, sobre el desarrollo de la ciencia, el razonamiento y la técnica nos iba a llevar a este paraíso terrenal. Pero lo que estamos viendo es que precisamente esto no nos ha llevado a ese lugar. Y el discurso de la posmodernidad es el discurso donde se han caído precisamente los grandes relatos, ¿sí? Los grandes relatos que sostenían, ¿sí?, los principios de la humanidad, ¿no? Sean estos relatos de un lado o de otro, de izquierda o de derecha, ¿no? Por eso tenemos que reinventarnos y tenemos que en nuestra cotidianidad, en nuestro ejercicio profesional, empezar a vislumbrar otro tipo de soluciones a estos grandes problemas, porque si no, no vamos a estar mucho tiempo aquí. Bueno, hace 500 años se interrumpió un proceso civilizatorio en América. Llevábamos un proceso ya de muchos siglos de integrar una sociedad y se interrumpió con la llegada del pensamiento occidental. Somos hijos adoptivos de Occidente. Y si así nos vamos a asumir como hijos adoptivos de Occidente, entonces hay que retomar lo mejor del pensamiento occidental. Volver a los orígenes. Volver a los orígenes y rescatar los valores que sustentaron las sociedades que nos dieron origen, para reconstruirnos como comunidades. Y antes que cualquier otro instrumento humano que nos permita lograrlo, hay que rescatar los valores universales. ¿Cuáles son los valores universales? Lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y aunque muchos nieguen que se puedan alcanzar estas cosas, tanto el arte como la ciencia, como la ética, nos demuestran y nos dan en un esfuerzo reflexivo como seres humanos que tenemos esta capacidad para analizar, nos van a dar efectivamente la ruta, el camino que tenemos que seguir para reconstruir nuestras comunidades. Hace muchos años que se tomó la decisión de concentrar a la población en ciudades con el propósito benévolo de acercarle mejor los servicios a la población. Destruimos muchas comunidades originarias que aún resisten en el tiempo y que deberíamos de tomar su ejemplo para ver cómo le están haciendo ellos para reconstruirse como comunidad. Gracias. Gracias, pues bueno, creo que hablando de las culturas y viendo que en esta posmodernidad quien está ya a la cabeza económica son los chinos, tenemos mucho que aprenderles porque es una cultura que se ha esforzado y esmerado en trabajar con su medio ambiente. El Feng Shui nos podría ayudar muchísimo. En México también tuvimos en nuestras comunidades esa forma de planear y de construir conforme al medio ambiente. Entonces, si respetamos nuestro medio ambiente y nos respetamos como individuos, podemos tener sociedades mucho más amigables y
transdisciplinariamente observándolo, vamos a tener resultados socioeconómicos, y ambientales mucho más ricos de lo que hemos hecho hasta ahora. Creo que las Naciones Unidas, junto con los arquitectos y urbanistas, podemos hacer mucho mejor norma para tener este tipo de espacios habitables y la habitabilidad mucho más enriquecida con todo lo que hemos aprendido a lo largo de la historia y no desecharla para tener ciudades mexicanas del futuro con nuestros propios principios culturales y con nuestra forma de interrelacionarnos. Los mexicanos somos muy amigables y nos lo reconocen internacionalmente. Sabemos ser muy buenos amigos y anfitriones, entonces seamos anfitriones de nuestras propias comunidades y amigos de nuestros vecinos. Gracias. Excelente, sí, bravo. Tenemos una pregunta del público, quien la quiera responder. ¿Cuáles serían las soluciones pues más inmediatas para disminuir un impacto negativo de un ambiente ya construido, ya habitado? Está difícil. Bueno, adelante. Pues decía Viktor Frankl, por ejemplo, que el ser humano es maravilloso y frente a las situaciones más adversas le encuentra significado a las cosas. A veces parece que encontramos el significado en la adversidad y en la complejidad y frente a las peores situaciones. Y yo creo que gran parte del problema es primero escuchar, ¿no? O sea, cuál es la problemática que está manifiesta en las personas, en las poblaciones, en las comunidades. Tener buenas formas de captar ese pedacito de realidad que tienen y después sugerir, ¿no?, a partir de nuestras posiciones disciplinares, de nuestros lugares en la sociedad, pues las soluciones que pensemos más inteligentes, ¿no? Y fundarla en resultados, ¿no? O sea, si yo le voy a dar a alguien una propuesta de solución, le tengo que decir, ¿sabes qué? Va a haber resultados en estas áreas para que podamos tener conclusiones. Esa sería mi respuesta. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? A lo mejor este tema de la escuchar, comunicarnos en más reuniones vecinales o hasta familiares. Comentábamos cómo abordar este tema del ego propio con un acuerdo colectivo. O sea, quizá aquí los psicólogos nos pudieran dar un poco más de luz. ¿Cómo como individuo haces al lado tu ego para decir, ok, me sumo a los acuerdos de los vecinos y las vecinas, ¿no? Sí, yo creo que es contestar o dar una respuesta inmediata es difícil, ¿no? Me parece que tenemos que plantearnos más preguntas y hacer una reflexión sobre esto. Pero también el tipo de preguntas que nos hacemos tiene que ver con el tipo de respuestas que estamos buscando. De ahí que estas ciencias de la complejidad o interdisciplinaridad invita a este diálogo que permita precisamente es abrir espacios no concebidos, ¿sí?, en nuestros discursos o nuestras acciones o nuestros quehaceres cotidianos. Tenemos que hacer un ejercicio particular y de ver al otro, de escuchar esa otredad, ¿sí?, esa diferencia, ¿sí?, y entender o empezar a tener la habilidad necesaria para establecer los puentes de comunicación y hacer de esto un ejercicio no solamente en lo más inmediato de nuestro quehacer cotidiano, sino también desde nuestros lugares de conocimientos o de saberes que permitan precisamente este discurso e ir tejiendo una comunidad, ¿no? Romper con el ego,
romper con el ego como efecto de un proceso entre el inconsciente y el consciente es difícil, ¿no? Pero no imposible. Actualmente apunta más hacia ese aspecto del narcisismo que, llevado a sus extremos, puede llegar a la enfermedad, a la esquizofrenia, ¿no? Tenemos, aquí se ha hablado de civilidad, y tenemos que hacer uso de esa civilidad, de esas prácticas que nos permitan hacer con el otro o construir con el otro la comunidad, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, iba a comentarlo rapidísimo. Es libre, Perdemos el egoísmo cuando tenemos una situación de riesgo, y lo hemos visto ya 2 veces en esta ciudad, en el 85 y ahora en el 2017. Como mencionaba hace un rato, Víctor Frank nos habla del darle sentido a nuestra vida. Y en esos momentos fue cuando le dimos sentido de comunidad a nuestra ciudad, y nos importó muy poco si tenía dinero, si vivía en la calle o dónde estaba. Nos unimos para rescatar esta ciudad. Y creo que eso es lo importante, unirnos. ¿Cómo le vamos a hacer para que, no siendo situaciones de riesgo y de peligro, lo logremos? Ahí le toca. Bueno, retomando este último ejemplo, curiosamente, o no curiosamente, los gobiernos tomaron decisiones diferentes en ambos acontecimientos catastróficos para nuestra ciudad y para el país. En el 85 se tomaron decisiones colectivas, la colectividad obligó al gobierno a que se tomaran decisiones colectivas, hubo una expropiación, se ubicaron dónde estaban los daños y el gobierno reconstruyó, la sociedad se organizó a partir de esta reconstrucción y llegaron como comunidades a sus edificios. En el 2017, el gobierno de la ciudad tomó la decisión de darle el dinero de la reconstrucción a los afectados. Lavándose las manos, ustedes hagan con el dinero lo que quieran. Resultado, todos los vecinos peleados por quién administra el dinero, todos confrontados entre sí por sospechas de malos manejos y que no está bien la reconstrucción y que cómo vamos a llegar. De lo que era una escala, a lo mejor una comunidad precaria, ahora está totalmente fracturada. Van a regresar a sus casas con unas comunidades totalmente fracturadas. Y ahí está la labor que estamos haciendo desde la Procuraduría Social y vemos la diferencia entre la toma de decisiones de un gobierno y otro, la irresponsabilidad de esconderse ante una tragedia porque no entienden a su comunidad, porque de alguna manera el gobernante de la ciudad, si no entiende la ciudad, pues no lo entiende, o sea, no la entiende como comunidad y entonces se deshace del problema y reparte millones de pesos por aquí y por allá y fractura más a la ciudad. Aquí somos corresponsables todos y desde donde estemos parados tenemos que reflexionar interdisciplinariamente para resolver los problemas. Yo creo que esa es la salida. En el 85 se firmó un acuerdo para la reconstrucción donde participaron más de 150 organismos, desde la sociedad civil, las universidades, los colegios, el gobierno, y en el 2017 no hubo nada de eso, fue una decisión unilateral de un gobierno autoritario, sin participación comunitaria, invisibilizando a los ciudadanos y pensando únicamente en el negocio. La solución que yo veo es que dejemos de pensar a la construcción de vivienda como un negocio y que lo veamos como construcción de comunidades, que dejemos de construir esas torres que propician la comunidad líquida,
que te venden las áreas verdes y el espacio común con un roof garden, cuando pues eso para nada es un área verde, ¿no? Entonces acabemos con la simulación y comprometámonos con el desarrollo de nuestras comunidades. Muchas gracias a todo el panel. Pues es un tema bastante amplio, ahora sí que solo lo tocamos por encimita, pero creo que todos más o menos íbamos en la misma línea, exacto, de que se tiene que ir haciendo comunidad y en arquitectas y arquitectos, diseñadores del espacio, pues es más bien ofrecer esos espacios, darle la relevancia que tienen, no solo cumplir por cumplir y que no se vuelvan espacios de nadie, ahí el rincón sin nada, ¿no? Entonces, más bien, también echémosle un poco de cacumen a la parte del espacio colectivo. Muchas gracias a todas, a todos, Willy. Gracias a todas. Muchísimas gracias a todo el panel. Interesantísima y muy bien fundamentada sus intervenciones. Queremos entregarles un reconocimiento por parte del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. En primer lugar, a la Procuradora Social, la doctora Marta Patricia Ruiz Anchondo. Muchísimas gracias, Procuradora. Muy interesante su posición. Enseguida, el psicólogo Silverio Monsiváis Ortiz, que nos movió con sus reflexiones y con su pensamiento. Enseguida, la maestra Delia Patricia López Araiza Hernández. Muchísimas gracias, Delia. Y finalmente, el doctor, ya le dije doctor, pues ya mero llega, ¿no? El doctor Jaime Miguel González Pellerón. Muchas gracias, doctor. Además, muy bien ilustrada su plática. Y, por supuesto, nuestra moderadora, la arquitecta Laura Aranda. ¿Qué pasó? Bueno. Gracias, Laura. Pues con el agradecimiento y la felicitación, el reconocimiento por estar acá en nuestro Congreso y conscientes de que la construcción de la comunidad es básico, indispensable, partiendo del habitante, partiendo de la gente, pues concluimos las actividades de esta mañana. Vamos a pedir a los panelistas que salgan por el lado derecho para que recojan su obsequio. La comida será ya allá arriba ¿va a ser en el Gaudí otra vez? Ok, en el Salón Gaudí, en la segunda planta de nuestro edificio sede. Y pues los esperamos a las 4 de la tarde, que tenemos la segunda edición del arquitecto hablando de su arquitectura, con el arquitecto Enrique Norten, una conferencia de lo más interesante. Y después de esa, la premiación del concurso de fotografía Ciudad de México siglo XXI para no arquitectos, que resultó todo un éxito. Los trabajos recibidos de mucha calidad y presentando nuevamente lo que ha sido un común denominador durante toda esta mañana: la transdisciplinariedad, las diversas visiones que enriquecen la apreciación de nuestro medio ambiente. Pues muchísimas gracias y nos vemos a las 4 o en la comida. Sale. Vamos para allá. Me quito.